¿Quién es tu papi? Yo soy tu papi en Radioactiva. Porque queremos que tu trabajo dé frutos y salgas adelante. En Yo Soy Tu Papi nos conectamos con todos los emprendedores y emprendedoras de Chile para darle un empujón a sus sueños. Aquí comienza Nada nos detiene en Radioactiva. Ok, señoras y señores, como cada lunes, miércoles y viernes entre las 7 y las 7 y media, tenemos esta sección pensada en ir en ayuda de los emprendedores con consejos, experiencias, poder dar herramientas para emprender y manejar mucho mejor su negocio. Como ya lo saben, o si no lo sabes, te lo tengo que volver a recordar, tienes que ingresar a nadanodetiene.cl. Ahí está toda la información de las convocatorias a nivel nacional. Conoces al ganador de Patagonia, Agrícola Raíz, Friendly Wool y Magallanes Rock. Son los que compitieron por premios de hasta 10 millones de pesos. Puedes revisar las convocatorias temáticas regionales y comunales. Puedes revisar los talleres, guías y consejos. Por ejemplo, en desarrollo hoy en día está el de La Pintana. En desarrollo también está Araucanía, Malleco, también en Tarapacá. Todo eso y más en la página nadanodetiene.cl. Y el día de hoy en nadanodetiene.cl, a la vuelta de la canción, vamos a hablar con Juan Francisco Said, CEO de Piensa Móvil y miembro del G100 y de Nada Nos Detiene. Esto es Radioactiva aquí en la 92.5. Señoras y señores, esto es Nada Nos Detiene. En Yo Soy Tu Papi queremos que tu emprendimiento salga adelante. Escucha los consejos de Nada Nos Detiene en Radioactiva. Juan Francisco Said Yunis es un experimentado hombre de negocios, quien no solo es parte de diversas empresas del retail, sino que además y principalmente es el CEO de Grupo Piensa Móvil y además eres parte de G100 y de Nada Nos Detiene. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Bienvenido aquí a Radioactiva. Gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias, papi. Acá estamos muy entretenidos con una conversación contigo aquí, así que démosle nomás. Oye, ya tengo que decirle a la persona, sincerar el tema, un hombre hiperconectado, no hay parado en todo este rato también del celular, no paráis. No, la verdad que no. 24/7, cuando uno emprende o cuando uno es empresario, si quiere que las cosas caminen, tiene que ser 24/7. Oh, buenísimo, entraste al tiro en materia de eso, porque muchas personas piensan que cuando son sus propios jefes de alguna manera o se lanzan en emprender, dicen, no, aquí me relajo, no hay problema, aquí hago un horario, todo. No paran, 24/7, lo acabo de decir. No paran, la verdad es muy entretenido, muy o sea, te llena de satisfacción todo lo que uno puede lograr, pero al mismo tiempo es muy desgastante porque la responsabilidad es grande. Y es 24/7, el emprendimiento es así. Si uno quiere hacer empresas, tiene que dedicarse full time. Aquí no hay espacios para dormirse ni para relajarse porque si no la competencia te come. Lo dijimos recién, ¿qué es el Grupo Piensa Móvil de que eres parte? Grupo Piensa Móvil es un grupo de empresas de tecnología enfocado en el mundo móvil. Cada empresa tiene su core business. Una empresa se dedica al mundo de todo lo que es servicios y productos en la nube. Otra empresa se dedica a la venta de contenidos. Tenemos una fábrica de desarrollo de software también que es muy potente y que nos da todo el soporte. Así que el grupo hoy día es un grupo importante que tiene presencia en todas las compañías de teléfono en Chile y en la región. La verdad que y se llama Piensa Móvil porque nosotros todo lo que pensamos es en forma móvil, de cómo lo llevamos hacia la movilidad. Hace muchos años ya, hace 10 años que partió este grupo. Llevándolo de alguna manera a que la persona sea de manera fácil, accesible a través del celular, por así decirlo, no tanto conectado a través de un computador, sino que donde esté pueda tener eso, la tecnología. Exactamente. Tanto la tecnología, el acceso, todo, porque hoy día si uno tiene todo en el celular es parte de tu vida. Si uno deja el celular en la casa, te puede volver loco, yo creo. Yo soy ese pecado, se me ha quedado el celular en la casa y me devuelvo. Sí, es como andar de nuevo, no estáis conectado con nada y las peores cosas pueden pasar si no estáis con el celular, no estáis conectado. Exactamente. Es tramposo el celular porque a la vez te estresa. Entonces, si uno está conectado todo el día, te estresa, pero a la vez no puedes vivir sin él porque está todo. Están los bancos, están los mapas, están la información de todo, de tu familia, de los clientes, de la oficina, los sistemas operativos, está todo. Entonces, al final, el celular te lleva a pensar en forma móvil y por eso nosotros somos Grupo Piensa Móvil. Hablando de tecnología, Grupo Piensa Móvil, de la hiperconectividad, ¿cómo están ayudando en la tecnología hoy en día a la transformación de las empresas? El proceso de transformación de las empresas se aceleró en los últimos 2 años producto de la pandemia.
nosotros hemos enfrentado varios procesos de transformación digital en empresas de diferentes tamaños. No porque una empresa sea chica no va a pasar por un proceso de transformación digital. Hoy día se aceleraron, por ejemplo, trabajos como el trabajo remoto, o se aceleró la puesta en marcha de todo lo que es 5G, que eso va a traer muchos beneficios y muchas sorpresas más adelante que la gente ni siquiera se lo imagina. Se aceleró la implementación de miles de procedimientos dentro de las compañías. La verdad es que ha sido muy fuerte todos estos últimos 2 años. Hoy en día los emprendedores que están pensando en emprender, que se lanzaron en ser su propio jefe, lo que tú dijiste 24/7, tienen que de alguna manera, toda empresa puede ser así de alguna manera, tiene que estudiar, por así decirlo de alguna manera, para poder llegar a utilizar las diferentes tecnologías, digamos, desde las redes sociales, saber cómo vender a través de las diferentes tecnologías, conocer su público a través de las diferentes tecnologías, cómo está su público utilizando las diferentes tecnologías, lo tiene que saber sí o sí, tiene que meterse en ese mundo. Sí, pero Pape, esto va un poco más atrás, porque la verdad que yo estoy metido en tecnología hace 20 años, por lo menos 20 años, sí, claro. Fuimos de los que trajo internet a Chile y le dimos acceso masificado a la gente en los centros comerciales a través de múltiples puntos de acceso a internet. Y conozco mucho el tema. Entonces, la verdad que es bastante más complejo, pero a la vez es muy apasionante y muy entretenido. También la semana pasada hablamos también de los startups, ¿se lo digo bien? Startups, sí. Startups. ¿Cuál es tu relación con los startups aquí en Chile? Los startups en Chile, hace 10 años atrás, en el primer gobierno de Piñera, se armó una fundación que se llama Startup Chile, que se dedicó a fomentar el emprendimiento en este país. Uh-huh. Y empezaron a abrir las posibilidades de que gente de diferentes partes del mundo viniera a Chile y presentara sus ideas de emprendimiento, lo que fue muy bueno porque se creó un ecosistema de miles de emprendedores que llegaban a Chile a postular con sus diferentes posibles ideas por premios interesantes para poder comenzar a emprender. Y la verdad que eso dio espacio a un ecosistema grande de redes de emprendimiento. Hoy día son varias las que hay en Chile. Hay incubadoras, hay aceleradoras, hay varias redes que no solo te ayudan desde el comienzo de una idea, sino que te aceleran una vez que tú ya estás vendiendo y te ayudan con redes de contacto. Eso es, en cierta forma, lo que están haciendo las startups. Una startup es una empresa que parte desde un principio con una idea. Ok, perfecto. Oye, hablemos después, vuelta de la canción que vamos a escuchar ahora. Eres noventero, ochentero, ¿sí? Sí, puede ser, muy bien. Oye, hablemos de cómo lo aterrizamos en el sentido de las personas que están lanzándose en el emprendimiento. ¿Qué deben cumplir? Cualquier persona, cualquier emprendimiento puede ocupar las diferentes tecnologías, cuáles son los requerimientos, los errores con los que se van a encontrar, o de pronto dónde pueden buscar la información, que bueno, eso también es parte de Nano, de Tiene, que vamos a llegar a eso, de cómo pueden seguir aprendiendo y creciendo eso y utilizando las tecnologías a su favor y que no lo nule de alguna manera, porque muchas personas ven tecnología y muchas veces se pueden nublar y dicen, no, esta cuestión no la manejo y no me quiero meter aquí. Se asustan. Claro, se asustan. Entonces, sí, también hay de alguna manera, ¿cómo llegamos a eso, la tecnología, a través de los diferentes emprendimientos? ¿Te parece? Me parece perfecto. Ok, estamos aquí en la 92.5 Radioactiva. Esto es Nada Nos Detiene. Ok, señoras y señores, se está sintonizando la 92.5 Radioactiva. Estamos hablando con Juan Francisco Said, un experimentado hombre de negocios que es parte de la comunidad G100 y de Nano Detiene. Dijo, si vas a emprender, vas a ser tu jefe 24/7, no vas a parar, y lo está haciendo mientras estamos en la entrevista. Está hiper conectado y estamos hablando de la conectividad y de la tecnología. Juan Francisco, ¿cuáles crees tú que son los 3 principales requerimientos para que un emprendedor primero debe tener? A ver, como te dije, ser emprendedor no es fácil porque tiene que tener muchas cualidades un emprendedor, pero el primero yo creo que debe tener una buena idea, porque sin una buena idea, por mucho que trabajes, no vas a llegar a ninguna parte. Perfecto. Segundo, ser perseverante, porque hay que trabajar esa idea y perseverar y vamos con las 24/7 de nuevo y mucho trabajo. Y tercero y último, guatadura, porque sin guatadura, para los malos momentos y para los difíciles y para el valle de la muerte que uno pasa en la mayoría de las empresas que uno arma,
sin guatadura no funciona la cosa. Así que eso para mí son tres características súper importantes que debe tener un emprendedor. ¿Se pasa muchas veces por el desierto de alguna manera? Muchas. Estamos pasando ahora por un desierto importante. Sí. Si bien en la tecnología no, porque la tecnología hoy día se usa más que nunca, al principio de la pandemia estaban todos los emprendedores asustados. Todos, porque no sabía qué iba a pasar, había mucha incertidumbre. Entonces ahí, si no hay guatadura, si no hay nervios de acero, que yo uso mucho estas palabras en la oficina, con el grupo nuestro, no hay cuero de chancho, por ejemplo, olvídate, no pasa ahí. Aunque, y en tus propias palabras, aunque tengáis guatadura, aunque seáis perseverantes, si la idea no te convence a ti, no anda. A mí, yo soy mentor en muchos emprendimientos, como te conté, soy mentor hace muchos años, y me presentan permanentemente ideas de diferentes emprendimientos, y uno al tiro allá, al vuelo, se puede dar cuenta que si la idea es buena o no, si el equipo es bueno. El equipo es fundamental también. Nosotros tenemos un equipo sensacional. El ambiente para nosotros en la oficina, por ejemplo, es primordial que sea un ambiente de buena onda, entretenido, con una oficina muy fuera de lo común. Y eso es parte de llegar a ser exitoso, porque al final de cuentas, si tú no tienes un buen equipo, no puedes lograr llevar a cabo una buena idea. Eso es fundamental. Perfecto. Juan Francisco, de alguna manera en Nada Nos Detiene y en el grupo G100 tú puedes ser el cielo, por así decirlo, o el infierno para un emprendedor en ese momento, y tienes que decir por qué no va a funcionar y de alguna manera guiarlo. Pero yo creo que al final no hay como fracaso para la persona que le dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que no va tu camino por ahí. Todo eso sirve, que el proceso. Todo es aprendizaje, porque estos concursos de emprendimiento, específicamente en el caso de Nada Nos Detiene, son súper interesantes para los postulantes. Acá se postulan miles y miles de emprendimientos, de ideas, se van seleccionando de acuerdo a ciertos criterios y van llegando hasta los procesos de final, y hasta que hay un ganador que gana una cantidad de plata interesante para poder emprender, ¿no es cierto? Hay un segundo lugar y un tercero, y todo esto es aprendizaje para los que ganan como para los que pierden. Los que pierden porque tienen que en el fondo armarse y reformular su negocio, o quizás empieza vendiendo algo y termina vendiendo otra cosa totalmente distinta en ese proceso, pero todo sirve. Hay muchos que se niegan no, es que esa es mi idea y de ahí no quiero cambiar y no se quieren reformular. ¿Pasa también? Hay mucha gente obstinada, sí, efectivamente, que se apasionan por la idea, se apasionan por el concepto, pero acá la gracia está en saber reinventarse. Si uno no se sabe reinventar, la probabilidad de fracaso es muy alta. Perfecto. Según tu opinión, ¿qué se viene para los emprendedores chilenos y hacia dónde deberían enfocar su visión? Yo creo que para los emprendedores chilenos viene mucha competencia, porque el mundo del emprendimiento hoy día es súper potente. La gente quiere emprender, aunque sea con poca plata, pero quieren emprender y quieren desarrollar su propio negocio, su propia empresa, aunque sea chica. Entonces ahí va a haber ya está habiendo una avalancha de ideas y conceptos, y además a la vez mucha competencia, lo que es bueno, porque obliga a que la gente sea más, o los emprendedores sean más, en el fondo, creativos, y se exijan más y trabajen más, lo que es mejor porque genera más valor, da empleo y presta un servicio interesante a la sociedad cada emprendimiento que se arma. En este momento está, yo les pongo nombre para hacerlo más cercano, la señora María, Juan Carlos, no sé, don Pepe. Está en este momento escuchando esto y dice, ¿sabes qué? Voy a postular, tengo que ingresar a Nada Nos Detiene, buscar la información. ¿Con qué se van a encontrar las personas que de alguna manera son parte o buscan ser parte de Nada Nos Detiene, que los asesoren? ¿Con qué se van a encontrar ellos? No, se van a encontrar que tienen que postular, ¿no es cierto?, a través de la página nuestra. Nadanosdetiene.cl. Nadanosdetiene.cl, exactamente. Y mandar en el fondo todas las preguntas, contestar todas las preguntas que se le hacen. Se va a contactar nuestra gente con el emprendedor o el futuro emprendedor, y obviamente va a entrar en un proceso que es normal en todo este tipo de corporaciones, que es analizar su emprendimiento, se va a revisar y todo lo demás, y ahí va a entrar al concurso. Es bien simple, es muy simple, la verdad. Perfecto, eso es la postulación en nadanosdetiene.cl. Sí. Han venido 3 o 4 emprendedores que en algún momento postularon a Nada Nos Detiene, desde hace 6 meses, un año y medio. Y de los 4, 3 o 2 han dicho, ¿sabes qué? Yo no gané realmente el primer lugar,
pero a la larga me di cuenta de que todo lo que me dijeron, de todo lo que tenía que aprender, o de la mentoría que me dijeron, o de las que fui partícipe, gané a lo largo del proceso, gané mucho más. Claro. Mira, a mí cuando me preguntaron qué es lo que creía que podía aportar en el G100 y en Nada Nos Detiene, que es un poco lo mismo, ¿no es cierto?, con objetivos distintos, yo dije que lo más importante era poder transmitir la experiencia que uno tiene debido a los éxitos y fracasos que ha tenido en la vida, porque esa experiencia y ese know-how es traspasable, para que la gente ojalá se equivoque menos. Yo creo que es lo que estamos haciendo. Veo súper comprometida a la corporación y me encanta lo empilados que son también, porque si yo soy a 1000, hay varios que son en la misma sintonía, están todos conectados en 330 en vez de 220. No para, 330 en vez de 220, buenísimo. Están en 330. Buenísimo. Me voy a quedar con estas palabras: tener guata dura, ser perseverante y la idea. Tener una idea que te convence a ti, y si no, tener la capacidad de poder reinventarte y decir, ¿sabes que no es para este lado? Dar vuelta para el otro lado. Así es, que nos ha pasado a nosotros más de una vez. Sí, también a ustedes. Absolutamente. Sí. No, si no se logra el éxito, si uno no se reinventa y no está adecuándose al mercado permanentemente. ¿A la primera encontráis el éxito para el emprendedor que está en este momento? ¿Al primer batatas le dais el primer batatas? Puede ser, pero ahí ya viene a analizarse el equipo, que lo sepa implementar. El equipo ahí es clave. Si tú encontrás una buena idea y resulta que te resultó al principio, te puedes encontrar que a los 6 meses te hiciste pedazo porque el equipo no la supo implementar. Entonces ahí el equipo es fundamental. Perfecto. Eso y más en nanasdetiene.cl. Amigos, amigas que están escuchando esto aquí en Radio Activa, está abierta las inscripciones Campeonato Nacional de Emprendimiento, así también como hoy en día están los campeonatos activos de La Pintana, de Malleco, de Tarapacá, en estos momentos también en Ñuble. Los invitamos a buscar, a ver la información de Nada Nos Detiene, del grupo G100, y que son parte aquí en Radio Activa. Juan Francisco Said, muchas gracias por estar aquí hoy día en Radio Activa. ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Sí, perfecto, lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, encantado. Y muchas gracias a ti, papi. Muy, muy entretenido todo. Invitado cuando quiera, lunes, miércoles o viernes, entre las 7 y las 7 y media, hacemos aquí Nada Nos Detiene, y cualquier cosa que nos sirva para seguir creciendo, emprendedor, un tirón de oreja, van para allá, no es para allá, para el otro lado, todo nos sirve aquí, todo aprendemos. Perfecto, no, perfecto. Vamos a estar ahí. Ya, cuando haya novedades, les voy a avisar y venimos nuevamente. Esto es Nada Nos Detiene, aquí en la 92.5, Radio Activa. Ya no estás solo. En Yo Soy Tu Pape le dimos un empujón a todos los emprendedores y emprendedoras de Chile para ayudarlos a alcanzar sus sueños. Fue Nada Nos Detiene en Radio Activa.